Si por casualidad has revisado mi canal, te doy la bienvenida. Soy Julius Top. Soy peruano, tengo 27 años, actualmente resido en Madrid. Creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, como es la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una nueva prórroga para los turistas provenientes de Colombia, Argentina, Bolivia y Namibia. Si queréis saber todos los detalles de esta nueva prórroga, quédate conmigo hasta el final de este vídeo. Hace unos días el Consulado de España en Argentina, Colombia, Bolivia y Namibia había publicado un comunicado el cual decía de que quedaban prohibido el ingreso de turistas de estos países a España. Dicha medida entraría en vigencia a partir del 27 de julio hasta el 9 de agosto, pero que es prorrogable. Había dos opciones para que estos turistas puedan viajar a España. La primera era de viajar a otro país de América Latina, el cual no tenga restricciones de entrada a España. Y la segunda opción era de viajar a un país el cual esté en la lista de países seguros para poder ingresar a los países de la Unión Europea. Pero esta medida no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que a día de hoy siguen llegando muchos turistas provenientes de estos países, pero sí que es cierto de que están realizando cuarentenas obligatorias de 10 días. El día de hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado una nueva prórroga para los turistas provenientes de Argentina, Colombia, Bolivia, Namibia, Brasil y Sudáfrica. Es decir, estos turistas tendrán que realizar cuarentena obligatoria de 10 días. Además, esos turistas tienen la opción de realizarse una prueba PCR al 7º día de su llegada. Y si el resultado es negativo, automáticamente en ese momento se cancela la cuarentena. Deciros que estos turistas solo pueden salir en los siguientes casos: para comprar alimentos, para atención sanitaria o para comprar medicamentos. Esta medida entrará en vigencia hasta el 23 de agosto. No obstante, si los datos de la pandemia no mejoran en estos países, las restricciones se mantendrán. Además, podrán ingresar a esta lista nuevos países que presenten alta incidencia de contagios de COVID-19. Asimismo, en aquellos países donde haya presencia de variantes de COVID-19. Como veis, esta medida está sujeta a cambios. En el caso de residentes legales, nacionales, ciudadanos europeos, pareja de un ciudadano español, personas que cuenten con algún tipo de visado, ya sea estudio, trabajo, negocios de larga duración o por temas familiares graves, estas personas no se van a ver perjudicadas con esta restricción, pero tendrán que presentar una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de la llegada al país. En el aeropuerto os realizarán un test de antígenos, esto con el fin de evitar nuevos rebrotes de COVID-19. Si viajas a alguno de estos países con restricciones, tenéis que tener en cuenta lo siguiente: que a tu llegada tendrás que realizar una cuarentena obligatoria de 10 días y por supuesto todos los gastos van por cuenta del turista. Y si tu viaje es inferior a 10 días, pues obviamente que no vas a poder disfrutar de tu viaje, lo cual tenéis dos opciones: la primera, de poder extender tu estadía en España, y la segunda opción sería de poder fijar una nueva fecha para que podáis viajar a España. En cuanto a los tips o consejos que os puedo dar para poder viajar a España como turista, son los siguientes: que a tu llegada al aeropuerto tenéis que tener a la mano todos los requisitos, empezando por los requisitos sanitarios como son el carnet de vacunación o el código QR, además de los otros requisitos como por ejemplo el pasaporte vigente, carta de invitación o reserva de hotel, el billete de avión de ida y vuelta, que es muy importante, el seguro de viaje con cobertura a COVID-19. Si reúnes con todos esos requisitos, déjame decirte que no vas a tener inconvenientes. En relación a las preguntas que se te formulen, son bastante directas, por lo cual tenéis que responder de una forma clara y precisa. Esta nueva prórroga tendrá vigencia de 14 días, es decir, hasta el 23 de agosto, y aplica para los turistas provenientes de Argentina, Colombia, Bolivia, Namibia, Brasil y Sudáfrica. Cabe deciros que los países que no he mencionado en este vídeo
es porque actualmente pueden ingresar a España como turista, pero tienen que estar debidamente vacunados contra la COVID-19 por alguna de las 6 vacunas aprobadas por la OMS o la Agencia Europea del Medicamento. Podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Si te pareció interesante este vídeo, no olvidéis de darle like. Os invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Estoy en YouTube como Julius Talk. Activa la campanilla para que YouTube te notifique cada vez que suba contenido. Amigos, muchas gracias como siempre por estar ahí. Nos vemos en un próximo vídeo.